Great Molthaus, 20 de noviembre de 1948. El hombre número 4 en la recurrencia. Idea trabajo. 1. Un hombre debe ser un hombre número 4 antes que pueda llegar a ser un hombre consciente. 2. Todo se repite. Todo retorna. Comentario. En el trabajo un hombre número 4 es llamado un hombre equilibrado. La vida no lo produce. Es tan solo mediante el trabajo sobre sí como puede alcanzar el estado de hombre número 4. Si muere como hombre número 4 en la recurrencia, tendrá que repetir todo otra vez, pero, tal como lo enseñará el señor Ouspensky, le será más fácil y empezará más temprano, de modo que gozará de más tiempo. Nos han enseñado que existen 7 categorías de hombre. El hombre número 1, el número 2 y el número 3 son mecánicos. Caracteriza a cada uno el tener su centro de gravedad únicamente en uno de los 3 centros, esto es, la psicología del hombre número 1 es la que pertenece al centro instintivo motor. La psicología del hombre número 2 pertenece al centro emocional, y la psicología del hombre número 3 pertenece al centro intelectual. Estas 3 clases de personas forman el círculo mecánico de la humanidad. Son todas incompletas. Nunca se pueden comprender unas a otras. Para alcanzar el pleno desarrollo consciente que le es posible al hombre, éste debe primero equilibrar sus centros, es decir, convertirse en hombre equilibrado. Ha de ser capaz de utilizar todos sus centros, no tan solo una idea. Esto es muy importante, ¿no? Es una idea tremenda. Aquí, por ejemplo, tenemos un hombre que se pasa la vida contando, agregando cantidades, registrándolas y haciendo que todo sea lo más exacto posible. Logra dar sentido a su vida mediante su cuidadosa exactitud. No le interesa mucho la naturaleza, ni el arte, ni la lectura, ni, de hecho, cualquier otra cosa. Tenemos, por tanto, el retrato de un hombre parcial, unilateral, cuya verdadera vida está confinada a las actividades de una reducida parte de sus centros. Su problema es psicológicamente habitar otros centros, otros cuartos, en el gran edificio de 3 pisos que él es. No quiere decir ello que un centro es inferior o peor que otro. Son todos necesarios, el piso alto, el intermedio, el bajo. Cada uno contiene máquinas maravillosas, radios maravillosas. Ahora bien, un hombre parcial puede enfermarse psicológicamente con mucha facilidad porque en el sentido del trabajo es un hombre desequilibrado. Se agota viviendo en una parte tan reducida de los centros. Para la comprensión común, un hombre que siempre hace y dice la misma cosa es considerado como firme y digno de confianza, y así como hombre equilibrado. Pero en una situación que les extraña, se encontrará extraviado y por lo tanto incapaz. O le será imposible pensar ideas a las cuales no está acostumbrado. En suma, tras su fachada, es bastante impotente en cuanto se produce algún cambio en su vida. Mientras la vida siga siendo la misma, parece digno de confianza y equilibrado. Sí, la vida lo equilibra, como lo hace para la mayoría de nosotros. La vida nos procura un equilibrio mecánico. Pero esto no quiere decir que en nosotros haya un verdadero equilibrio consciente. Si pudiéramos usar, igualmente, todos los centros de la casa de 3 pisos y usar cada una para la situación correcta, entonces llegaríamos a ser flexibles para la vida. Es en esta idea de flexibilidad donde descansa la idea de equilibrio y así la del hombre número 4. Basta mirar a un hombre que anda por una cuerda floja. Mantiene una postura rígida, siempre la misma. Al contrario, modifica continuamente su posición y, en verdad, a esto se lo llama equilibrarse.
Así el hombre equilibrado, en el sentido del trabajo, un hombre número 4, si se llega a conocerlo, suele parecer extraño y contradictorio porque la opinión que se tiene de un hombre equilibrado es la de una persona rígida, que siempre se comporta de la misma manera y siempre repite las mismas cosas y así, según nuestro parecer, es digna de confianza. ¿Ven ustedes lo que esto significa? ¿Ven ustedes que el trabajo emplea palabras de una manera especial que no corresponde al uso que se les da de ordinario? Nuestro propósito es llegar a ser el hombre número 4. Ahora bien, al hacer un propósito de trabajo, es preciso observar qué función necesita desarrollarse en uno. No es posible encarar el equilibrio si los centros están subdesarrollados. Centros subdesarrollados, partes de los centros subdesarrollados, se asemejan a habitaciones desocupadas en una persona, por así decir, espacios vacíos en ella. ¿Cuáles son las funciones cuya falta ha observado en usted? Le es fácil expresar su pensamiento. ¿No le cuesta nada formularlos, por ejemplo? ¿Es usted muy ignorante? Pues bien, intente poner remedio a esta situación. Lo que necesita ser desarrollado no es lo que puede hacer, hablando comúnmente, sino lo que no puede hacer. Le cuesta usar sus manos. Pues bien, si es así, tiene que aprender a hacerlo. ¿Comprende el arte? Si no lo comprende, intente hacerlo. ¿No le interesa la lectura? Bien, empiece a leer. En la cultura no hay ninguna manifestación que no sea la expresión de la actividad de un centro o de otro. Creer que se puede desarrollar y acrecentar la comprensión sin saber cosa alguna de lo que se debe saber, ¿no es acaso una idea desatinada? Es esperar algo en cambio de nada. Supongamos que todos los seres humanos fueran aniquilados con la excepción de usted. ¿Qué conocimientos podría transmitir si se crease una nueva humanidad? ¿Podría usted descender entre esos hombres como maestro? El señor Ouspensky me dijo una vez, en el cuarto camino hay que conocer algo de todo lo conocido. Una función no utilizada, lo cual significa una parte no usada de un centro, permanece fuera de nuestra conciencia. Puesto que el trabajo apunta a acrecentar la conciencia, un hombre o una mujer, estrecho, unilateral, que vive por así decir, en un pequeño cuarto de su amplio ser de 3 pisos, no será capaz de desarrollarse. Vivirán y morirán sin desarrollarse, aun cuando hayan ganado 1.000.000 en sus transacciones. Y puesto que no han hecho cambio alguno en ellos mismos, sus vidas se repetirán como eran antes. No solo así, pero cada recurrencia puede tener lugar en un nivel peor. ¿En qué nivel un hombre cesa de recurrir? Para escapar a la recurrencia, un hombre debe llegar al nivel del hombre número 5, esto es, al círculo exterior del círculo consciente de la humanidad. El círculo consciente de la humanidad está compuesto de hombres número 5, número 6 y número 7, hombres para quienes no hay recurrencia. Mas para lograr esta libertad, un hombre ha de convertirse primero en hombre número 4. ¿Qué quiere decir esto? Bien, ha de ser capaz de ver las cosas con diferentes centros y no solo desde una actitud estrecha y adquirida, de modo que cuando anteriormente solo veía una cosa y la juzgaba violentamente según sus nociones de bien y de mal, ve ahora muchas cosas. En cuanto a sí mismo, ya no se ve más como hombre bueno, y los otros, los que no están de acuerdo con él, como si fuesen malos. Ya no se ve más y se valora como antes lo hacía, sino que se ve según sus muchos lados y acepta sus contradicciones. Ya no tome más su ser como algo dado, sino que ha llegado a ser consciente de tantas cosas en su ser que antes estaban para él en la oscuridad y de las que culpaba a los otros, que ya no juzga más desde un ángulo duro y áspero ni tampoco pone continuamente a la gente, aun aquellos que ama, en la prisión. Todo se ensancha y se vuelve mucho más amplio, más claro, y así cada vez menos violento en él.
la armonía, el equilibrio empiezan a reemplazar las tensiones y los opuestos que existían antes. La vida se convierte en su maestra debido a la asimilación consciente de las impresiones que se producen. La conciencia ensanchada reemplazando las reacciones mecánicas a las impresiones que anteriormente lo gobernaban. Es objetivo para consigo mismo. Ve que sus reacciones mecánicas no son él y se siente distinto de ellas, como si anduvieran por debajo de él. Todo esto lo lleva cada vez más cerca de su sí verdadero, de su yo real, que está en el centro de su ser y no contiene opuestos y puede oír a los centros superiores. Así el trabajo enseña. Obsérvense a sí mismos sin crítica alguna y lleguen a ser cada vez más conscientes de lo que está en su ser, y así, llegarán a ser cada vez más objetivos de sí mismos. Como es sabido, esto disolverá gradualmente el yo imaginario, el falso yo, la falsa personalidad, que hasta entonces uno había tomado como sí mismo, en mi caso, Nicole, y nada tiene que ver con el verdadero centro de gravedad de uno mismo llamado yo real. Sin embargo, aun en este proceso de desarrollo interior, mediante un acrecentamiento de conciencia y el ver al mismo tiempo ambos lados del péndulo de los opuestos, lleva al hombre a la categoría del hombre número 4, empero, este repetirá la muerte y el nacimiento. Retornará a su parte de tiempo, a su línea de tiempo personal y volverá a recorrerla, pero diferentemente. Nacerá otra vez en el mismo año, pues el tiempo es invisible, es espacio viviente, dimensión viviente, pero recordará antes, si ha practicado el recuerdo de sí. Así se ha dicho. Si llega ahora a ser consciente de algo acerca de sí mismo y lo acepta, la próxima vez lo recordará antes. Es decir, cada momento de comprensión ahora, en el trabajo sobre sí, no solo afecta el futuro sino que modifica el pasado, de modo que al volver a atravesar nuestro trocito de tiempo, ya estaremos prevenidos por la última vez que la hemos hecho. Al discutir la idea de la recurrencia, en conexión con la concepción de un mundo hexadimensional, compuesto primero de las tres dimensiones visibles de espacio y la invisible, para nosotros, cuarta dimensión del mundo que experimentamos en la forma de tiempo, el señor Ouspensky dijo que, la posibilidad de cambio, solo comienza con la posibilidad de recordarse a sí mismo ahora. Expresó. En este sentido la idea de recurrencia no es necesaria. En aquel momento, al oír estas palabras, pensé que la idea de repetición, la recurrencia de todo, haría que el propio recuerdo de sí fuera más fuerte, y ya no pienso más así, pero lo sé. De acuerdo con la experiencia cotidiana, en la recurrencia diaria en la cual todos ustedes están ahora, saben que si repiten una cosa, ésta se repetirá y con el tiempo terminará por dominarlos, de modo que no podrán cambiarla. El señor Ouspensky siempre nos decía que muchas cosas nos prueban que hemos visto anteriormente, que nuestras vidas son el resultado de recurrencias. Basta tener en cuenta la aparición súbita del genio en los niños pequeños, digamos, para la música. Dijo acerca del hombre número 4, en respuesta a la pregunta si dicho hombre se presenta de nuevo como hombre número 4. No. Solo el hombre número 5 vuelve a presentarse como tal. El hombre número 4 tiene que volver a hacerse otra vez, solo que le será más fácil o sucederá más temprano. Agregó. Un hombre consciente no necesita volver a presentarse, esto es, retornar al mismo lugar en el tiempo. Puede reencarnarse, es decir, retornar y nacer en otra parte del tiempo histórico, en el que podrá impedir que las cosas sucedan como iban a suceder.